bendiciones. El día de hoy vamos a ver este tema que lleva por título Lógicamente resistente a la fe. Y como subtítulo, ¿dónde se construye la cementera? Parte 4. Y este tema, la verdad que si alguien lo toma desde ahora, claramente no va a tener mucho entendimiento quizás respecto a lo que hoy día veamos, porque son ya 3 episodios anteriores que hemos ido abordando. Entonces, en esta cuarta instancia, solo recordar que hay una visión de reino en nosotros. Hay una visión de parte de Dios Padre, en el cual Él dispuso, como dice Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí quiero tomarme la primera parte del versículo cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Él puso la semilla de reino a través de Jesucristo en cada uno de nosotros, porque nosotros como gentiles, según lo que indica la palabra, ¿cierto?, o la enseñanza de Pablo, nosotros no teníamos derecho a alcanzar siquiera una parte del reino de los cielos. Recordemos que el pueblo escogido por Dios era el pueblo judío, era la nación de Israel. Entonces, si bien a los suyos vino y los suyos le rechazaron, eso permitió que la gracia de Dios alcanzara a otros. Que nosotros, siendo quienes somos hoy día, pudiésemos optar, ¿cierto?, al acceso al trono de la gracia, al reino de los cielos. Entonces, veníamos viendo días atrás que la cementera es un lugar de cultivo, es un lugar donde yo digo: acá voy a crear mi huerto. Es una cementera. Mas cada uno de nosotros puede decidir disponerse a hacer una cementera o no. El reino se ha acercado, el reino ha venido hacia nosotros, por lo cual ninguno de nosotros puede decir: a mí la palabra no me ha llegado, yo no conozco al Señor. Yo no he escuchado del mensaje de salvación. Si el mensaje de salvación ha llegado a nosotros, es porque el reino se ha acercado. Hay una intención de Él en nosotros. Pero aquí viene una parte que es nuestra, porque el reino ha invertido bastante. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo en rescate, para que todo aquel que en Él cree. Y bueno, la cementera es importante en esta parte 4. Y yo no puedo construir un huerto en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar terrenos pedregosos. Un terreno pedregoso, usted no puede venir y echar semillas, ¿cierto? Incluso la parábola del sembrador hace mención a eso. No puede usted generar ahí una plantación, ¿cierto? Y siempre tomándonos del principio de que, ¿qué voy a hacer yo? ¿Un sembrador? ¿O alguien que se alimenta en el día a día o vive el día a día? ¿O tengo una visión de solamente satisfacer una necesidad en mí? Hablábamos ciertos días atrás que el sembrador visiona. Él tiene un puñado de semilla en la mano, pero ese puñado de semilla él pudiese comérsela al tiro en un plato, un guiso, ¿cierto? Hacer un caldo, algo así, y sería. Pero por algo Dios da pan al que come y semilla al que siembra. El que siembra, visiona. Y posterior a esa siembra, no solamente come él, comen muchos más. Esa es la visión del reino. Entonces, en la cementera, el reino se ha acercado, ¿cierto? Está en nuestras vidas, está presente en nuestro entendimiento. Pero también es importante tener en claro de que la cementera no se puede construir en cualquier lugar. Un terreno pedregoso es impedimento. ¿Podremos sembrar algo en ese terreno? Inundado, una inundación. Hay terrenos que usted son así tal cual. Bueno, quizás una imagen más la asimilamos nosotros al temporal. Quizás nosotros decimos: sí, pero que en tal país sembran arroz, por ejemplo.
Es un tipo de terreno. No, es un tipo de cosa que se puede sembrar. Sí, correcto. Es solamente una siembra que puede hacer. Exacto, no es algo donde se pueda sembrar lo que yo quiero. Exacto. O lo que, en este caso lo que el Padre quiere. Y es lo que el terreno le permitió. eso, es lo que alcanzó, o es lo que pudo sembrarse. Ahora, también tenemos que comprender que quizás para sembrar arroz también hay otras condiciones que se tienen que dar, no solamente que sea una inundación. Quizás el clima, las temperaturas, el tipo de suelo. O sea, no es solamente eso. Por eso es importante. Hay terrenos también que vamos a encontrarnos con eso. Áridos. Terrenos áridos. Yo no puedo pescar ahí y echar semilla. Va a quedar arriba, otro se va a ir a la grieta. ¿Qué va a quedar la semilla? Entonces, cuando tenemos ese puñado tan valioso en nuestras manos, yo no puedo decir aquí voy a echar semilla. Sino que hay algo que se debe hacer, debe trabajarse. Otro tipo de terreno con mucha arena, como el desierto del Sahara, por ejemplo. Tampoco es algo que usted pueda sembrar, si bien hay algunas cosas que se dan por ahí. Sí, aquí he visto en el Geo Wild, hay cositas que están ahí metidas, ¿cierto? Pero una cementera, un huerto, un lugar de cultivo, no es tan sencillo. Otro tipo de terrenos que vamos a encontrar son terrenos gélidos, fríos, duros, fríos, hielo. ¿Sabe que uno ve la nieve así? Pero nosotros alcanzamos a ver aquí como una sillisca, una pequeña nieve muy liviana. Pero en alta cordillera esa nieve se transforma en hielo. Y cuando la gente transita por sobre esto, se aprieta más y se transforma en una capa de hielo real, literal. No hay algo que se pueda venir. Yo no puedo tener un puñado de semilla, algo tan valioso, ¿cierto? Porque el sembrador, vuelvo a decir, él visiona. Él no piensa en comerse y hacerse un guiso con esa semilla, sino que él está visionando a lo que viene más adelante. Entonces, no puedo hacer un huerto en ese lugar tampoco. Sí, hay tecnologías que han avanzado, hay microclimas que se pueden desarrollar, es cierto, sí. Pero ya estamos hablando de una preparación. Ya estamos hablando de que hay que intervenir eso. No es llegar y que salgan los porotos ahí. No. O los frijoles. Algo que ha habido fuego. Algo que se incendió. Un terreno lleno de cenizas, de brasa. Tampoco puedo tomar esa semilla y tirarla sobre esta tierra. Es importante que vamos un poco asimilando esto porque el reino se ha acercado. El reino ha llegado a nuestras vidas. Pero la visión del reino es precisamente eso, hacer una cementera en nuestras vidas. Es que nuestra vida se transforme en una cementera. Una cementera es la que permite que la semilla se cultive, que la semilla crezca, que esa cementera se transforme en un lugar de cosecha, un lugar de abundancia. Los que han podido entrar a una cementera y han visto un huerto, ¿cierto? ¡Oh, qué lindo! Mira, un pimentón, qué bonito. Oye, mira los tomates cómo se están dando. Oye, mira los choclos. Y usted cuando cosecha, realmente es algo que disfruta. Pero es algo que a simple vista no se puede hacer. Sobre este terreno no se puede sembrar. Vamos a la palabra. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Entonces, hay algo acá que nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer que hay un Dios. Porque si yo creo en la religión, yo voy a orar cuando el hermano que está delante, le voy a pedir al hermano tanto que ore. Y ahí sería mi oración de la semana. ¿Te imaginas no alimentamos con eso?
¿Podrá el reino fijar una sementera sobre esa vida? Eso es importante. Saber, tener presente quién es nuestro Dios. Si es un Dios de yeso o es un Dios soberano, todopoderoso. A veces, ¿sabe qué? Criticamos otros credos, otras cosas, pero muchas veces nosotros también está eso. Miramos un poco la naturaleza de Dios. Y esta porción, el libro de Mateo capítulo 13, versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Entonces el reino se ha acercado, hermanos míos. El reino está aquí en medio nuestro, está en nuestras vidas. Pero no van a haber milagros si nosotros no hay una convicción real. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Todo está ligado a la fe. A la fe. El primer paso que yo debo dar para hacer una cementera es tener fe. Y ahí nosotros vamos a ver que esa tierra va a empezar a ser tratada. Sobre esa tierra que se ha dispuesto a creer, esa cementera, hermanos míos, quienes somos todos nosotros, porque el reino está acá. Tenemos que ser esa tierra tratable, esa tierra que tiene que dejar que entre el arado y saque esas raíces, esos troncos, esas piedras que están ahí. Quizá hay hielo en nuestras vidas, hay algo que nos aleja, nos hace distante. Quizá hay un sequedal en nosotros, pero tenemos que dejar que el reino entre a nosotros. ¿Y cuál es la manera? La fe. No hay otra forma. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, entrando al tema, decíamos la vez pasada, ¿cierto? Obra de sus manos, el tipo de obra que él hace. Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y esta es nuestra naturaleza, que muchas veces nos impide dejar que la cementera se desarrolle en nosotros o se trabaje. ¿Por qué? Porque somos fríos. ¿Por qué? Porque por encima mío pasó un incendio y soy pura ceniza. Porque a lo mejor un día fui un vergel, pero un día vino una inundación y me dejó inundado. Porque a lo mejor hay rocas en mí, hay piedras que están en mí y que me hacen ser duro. Gálatas 5:19. Y este ejemplo que decía día atrás también, Gálatas 5 dice más: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es así como nosotros estamos hoy día. Nuestra alma, si se inclina a las cosas de la carne, estaremos siendo esa tierra no tratable, esa tierra imposible de poder ser tratada. Porque nosotros, vuelvo a decir, hay raíces, hay troncos, hay cosas muertas, hay cosas inertes en medio nuestro. Somos una tierra infértil antes de conocer a Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que un vergel, un huerto no se logra de un día para otro. Es un proceso. Porque a lo mejor de los terrenos que mostré anteriormente, muchos de nosotros pueden tener algo de eso. Un pedregal,
un sequedal, pura arena, hielo, brasas, ceniza. Una tierra infértil, una tierra inerte. Mas esto, hermanos míos, es nuestra vida espiritual. Por eso a Nicodemo se le dijo, te digo que te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que venga el fruto del espíritu. Entonces hoy día, si a lo mejor alguien ha dado este paso de fe, dice, sí, el Espíritu Santo habita en mí, por fe. Hoy día me encuentro quizá ahí en el timón, a la orilla, y digo, ¿por dónde me voy? ¿Me voy al Espíritu o me voy a la obra de la carne? Y es lo que hemos estado revisando día atrás, ¿cierto? Quedamos en esa área, en esa tendencia de las obras de la carne, y vamos a retomar en iras, ¿cierto? ¿Qué son las iras? Importante que sepamos, ¿qué son las iras? La ira se refiere a un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado, de intensidad variable, y puede ser causado por sucesos externos o internos. Es decir, esta persona anda siempre enojada. Es una persona que siempre anda molesto, algo le molesta. Y le da rabia porque, no sé, oye, esto, mira, ¿por qué me cambian la tele? ¿Quién me puso esto acá? Oye, fui para allá, pedí algo y no me lo dieron. O me dieron eso ahí nomás. Y eso se va a ir incrementando. Se incrementa en fechas. Hay algunos que se llega a fin de mes y están enojados. Enojados porque tienen que entregar el sueldo. Otros están muy contentos, pero están enojados. Situaciones como tienen niños en crecimiento y los niños le rompen algo. Enojados porque le rompieron algo. Y si nos damos cuenta, sí cuestan las cosas, cierto, sí cuestan, hay que enseñar que cuestan. Pero ¿qué puedo esperar si estoy criando niños? Me acuerdo cuando fuimos familia a guardar en el primer caso, nos quebró un celular y una tele. Pequeñito. Y no teníamos plata para comprar otra tele en ese momento. Pero asumimos que era parte de. Pero si usted está con ira, hermano, ¿sabe qué? Póngale lo que le ponga a esa persona, va a andar siempre enojada. Siempre enojada. Y no sé, le pueden decir, oye, ay, mira, te preparamos esto, mantel blanco, cubiertos de plata, una entrada, un primer plato, un segundo plato, un postre, una música de fondo, un agradable ambiente. ¡Ay, que está mal esto! No me gustó la música. Y blanco. Hay gente así, o en nosotros está esta cosita ahí. Hermano. Hermano, quería hacer una consulta. Uno a veces dice, es mi forma de ser. Eso está correcto. Porque a veces, yo en lo personal... Muy correcto. Sí, yo en lo personal, yo soy más callada. Y tengo mi carácter. Puede ser que sea callada y todo, pero tengo mi forma y yo soy muy enojona. Yo sí que reconozco. A veces uno dice ira y yo me sobreexagero. Por eso a mí me ha tocado mucho esto y le agradezco al Señor porque a uno la expone a eso, ¿me entiendes? Y igual yo tengo eso, que soy muy como chiquita. Sí. Entonces uno dice, no, es que yo soy así, es mi forma de ser. Pero no sé si eso está correcto, porque a veces uno se enfrasca en eso y cree, no, que yo soy así. Es que está muy correcto, Ajá. porque yo soy así. Ajá. Pero nosotros no somos llamados a ser como nosotros tenemos, como somos, ¿me entiendes? Si bien Dios va a hacer una obra en nosotros, y no podemos negar nuestra naturaleza, y la bendigo por eso, por atreverse a decir, ¿sabe qué? Sí, yo reconozco esto porque es de valiente lo que usted dice, de verdad.
La bendigo por eso. Más que importante abrir eso delante del Señor. Porque por eso veíamos diferentes tipos de terreno. Ahí justo estaban las brasas. Si yo comenté, no sé si alcanzó a ver la imagen, había un terreno lleno de brasas. Porque prende el tiro. Y sí, eso está en nosotros. Y por eso es importante que hagamos conciencia. Porque este texto, como dice un listado de cosas, como que lo pasamos por alto. Es como la genealogía de Jesús. Es como que pasamos por de largo, no vaya. Listo. Pero hay una revelación a través de la genealogía de Jesús. Lo mismo es todo. Y son cosas que nosotros debemos profundizar. Y ¿sabe qué? Lo mejor de todo el mundo es reconocer eso delante de Dios. Entonces, lindo lo que usted hace, hermano. La bendigo por eso. Hermano. De repente, antes de la ira, como que viene la impotencia. Porque como que uno se siente impotente y eso le causa una rabia o una ira. Es como impotente, bueno, por lo menos a mí es como impotencia. Impotencia porque no lo hice bien antes, o porque no entendieron antes, o porque yo no entendía antes. Es como uno, me siento impotente. Y ahí es como que uno como que me enoja, como de impotencia. La frustración o la impotencia van a estar en nosotros en muchas circunstancias. Ahora, y ahí entramos de nuevo a lo otro. Quizás no es una impotencia. Antes. Es que estoy sensible a cualquier situación porque la frustración va a estar en nosotros. Si nosotros estamos creyendo en un Dios todopoderoso, reconocemos que somos personas que no tenemos el control de todas las cosas. Mas Dios sí las tiene. Y por eso quizás estas cosas, si yo le hablo a alguien lógico, voy a decir, pero sí, pero es que no, es que uno tiene que lograr. Sí, pero es que esto estamos hablando en un ámbito espiritual. Por eso esto es una enseñanza para la iglesia. La iglesia es quien ha decidido, hermano, ha decidido creer en nuestro Padre Celestial, ha decidido hacer al Padre Celestial, a Dios Todopoderoso como Padre. Y Él nos ha tomado por hijos, por la fe. Entonces, si yo ya estoy en esa situación, ok, tengo fe, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Pero aquí Dios nos está mostrando cuál es nuestra naturaleza aquí. Y por eso hay cosas que yo puedo decir, puedo justificar, hermana. ¿Sabes? Yo puedo justificar. Porque, volviendo a lo mejor al ejemplo de la tele, ¿a quién no le va a molestar que le digan una tele que a lo mejor le costó? ¿Cierto? Pero, qué interesante aprender de Job. El Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre de Dios. Y él tenía razones para estar muy molesto y muchas cosas, y cada uno de nosotros, si decimos nuestro listado de situaciones, vamos a tener muchos motivos para decir, ay, que yo me enojé. Sí, podemos entenderlo. Yo puedo comprender por qué la molestia. Mas, ¿qué le podremos decir a Dios a eso? Por eso Dios nos trata y nos muestra así con lupa estas cosas. Que muchas veces nosotros la acomodamos y abrazamos. Por ejemplo, la ira, yo puedo abrazar la ira. Es que nadie sabe lo que yo he vivido. Y me abrazo. Y lo meto aquí debajito del brazo. Y metas aquí para que nadie lo moleste. Venga para acá, ira. Entonces yo digo, es que yo tengo una situación que a mí nadie me va a entender y yo por algo soy así. Y lo justifico. Entonces quédate ahí. Mas Dios esto le estorba esto. Le estorba. Por eso tiene la misma categoría que la fornicación. Porque alguien dice, no, yo no tengo ese problema. Sí, pero hay personas que sí lo tienen. Y también lo justifican. No, es que, y ahí se acuerda que yo del ejemplo de las teleseries, del romance. No, es que su marido no la trata muy bien, entonces el vecino la trata mejor. Entonces se entiende que tengan una doble vida. Por eso nuestro ser, toda nuestra naturaleza es corruptible, y volvemos al hecho. Es corruptible. La hermana Cola quería decir algo y el tiro del paso. Resulta que la hermana Carita decía que ella es así y nosotros también somos así, somos explosivos, somos mecha corta, así, bajo seco, todas esas cosas. Explotamos, pero que está el Señor, para que el Señor
nos moldee como el alfarero, así. Lo moldea, Exacto. como Él quiere, ¿ves? Amén. Como Él quiere. Amén. Tenemos que moldear, nos moldea así. Que Él haga su obra en nosotros. Claro. Eso es, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, orarle al Señor para que Él nos Amén. moldea como Él quiere. Amén. No como nosotros queramos, pero eso ahí está la oración. Amén. ¿Y sabe qué? Y yo, hermano, ¿sabe? No porque esté acá soy la persona más que no me enojo, que no piense eso, no. O sea, si estoy acá es porque también hay para mí aquí en esto. Claro. Yo hoy día tengo la responsabilidad a lo mejor de entregar este estudio, de entregar esta palabra, pero no piense que cuando yo meditaba en esto decía, yo de todas estas cosas, de todo este listado que yo hice, cada momento iba siendo ministrado, porque yo no puedo decir, quizás no estoy libre de ninguna de este listado. Si yo soy honesto delante de Dios y Dios, Él sabe y conoce la realidad de uno, quizás no soy libre de ninguna de este listado. Y ahí entiendo por qué Jesucristo no hizo milagros, por falta de la incredulidad. Hermana, por favor. Que de todo ese listado de cosas, yo creo que todos, como tú dices, todos tenemos esas cosas. Pero hay algo que es muy importante que el Señor nos dio, que es el Espíritu Santo. Y a través de Él podemos tener dominio propio. Porque dice que nosotros nos podemos enojar, pero no pecar, no hallarse. Y si nosotros caemos en eso, nosotros tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos haga tener ese dominio propio, porque a veces nosotros gritamos. Yo, por ejemplo, cuando los niños eran chicos, yo era muy gritona. Porque uno de verdad, como decía la hermana Cristina, a veces uno se sobrepasa, como que, no sé, como que le supera las cosas. Pero ahí está el Espíritu Santo, para que venga a poner en nosotros ese dominio propio. Que nosotros podemos enojarnos, pero no caer en ira. Porque es verdad que hay muchas cosas en el día a día que salen de lo que nosotros tenemos planificado. Pero eso no nos tiene que, digamos, tenemos que nosotros ser fuertes para no que esas cosas nos superen, sino que el Espíritu Santo nos ayude a no gritar, a no airarnos. Enojarnos sí, pero no airarnos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, termina el versículo. Y sabe que, hermano, por eso nosotros cuesta que seamos ese vergel, porque el timón se inclina a estas cosas. Y eso es lo que nos define de ser espirituales a ser carnales. Esa es la diferencia, la lucha está en nuestro interior, está en nuestro ser. Hoy día mi ser se va a definir como un ser espiritual o un ser guiado por la carne, por las obras de la carne. Hermano. Hermano, quiero compartir algo que me pasó hace un tiempo a mí. Cuando yo decidimos como familia venirnos a vivir acá, decidimos dar un giro a nuestra vida completamente. Y dentro de ese giro, por lo menos en mi caso, yo ya no quería ser tan carnal. No quería ser muy carnal, porque me importaba cómo me viera la gente alrededor mío, mis vecinos, porque son gente nueva. Es lo mismo con ustedes, son personas nuevas para mí. Entonces yo no quería ser la misma que fui siempre, y no quería demostrarme como fui siempre. Y me tocó llegar a donde vivimos nosotros con un gran conflicto con la luz, y eso ha sido un control para mí, porque yo fui presidenta de un blog por año, hacía trámites, un montón de cosas sociales, entonces era mucho de ir al choque con la gente. Era la que cobraba los gastos comunes, era la que cortaba la luz cuando no pagaban. Entonces, ¿qué pasó? Que eso me trajo muchos problemas, y yo dije, yo no quiero más esa vida para mí, no quiero hacer eso. Y me costó porque me topé con un hombre con un carácter muy fuerte, muy fuerte en el sentido de imponer su estatus económico por sobre mí, y yo que siempre fui de mirar de que nadie me pasara a llevar, de que nadie me pusiera el pie encima, y para mí fue difícil controlarme. Incluso estaba mi hija presente y ella se asustó
porque ella dijo, mamá, yo no quiero que vivamos lo mismo, no quiero verla a usted expuesta a situaciones como lo que pasó antes. Pero yo le decía, yo nunca he sido cobarde, hija, aunque hayan 3 o 4 personas y yo esté sola, yo no soy cobarde. Siempre cuando converso sin garabatos, sin falta de respeto, pero puedo llegar al punto de lo que yo quiero dar, sobre todo si es algo injusto. Entonces ella me escuchó, pero le dije, pero ya no va a ser como fue antes. Y para mí ha sido un trato, porque yo he tenido que pelear, pero oro al Señor por eso. Oro al Señor. Y yo le digo, siempre digo para mí, le digo al marido, hubiera conocido 5 años atrás, hubiera sido muy distinta la historia. Pero porque yo le doy gracias al Señor, porque el Señor es el que está controlando eso en mí. ¿Entiendes? Entonces yo le doy gracias a Dios eso. Por eso que se los cuento a ustedes, que es bien personal. Pero es porque para mí ha sido un trato. Porque yo le digo, Señor, no quiero ser más yo. No actuar más yo. Mi impulso, mi rabia, mi enojo, todo eso, como dice la hermana, el Espíritu Santo, tenerlo ahí, controlado por el dominio. Hay cosas que nos sobrepasan, algunos más que otros, en mi carácter. Entonces eso de mantenerlo ahí es porque para mí me importa, que antes no me importaba, reflejar que Cristo vive en mí. Gloria al Señor. No yo, Amén. sino que porque yo lo dejo mal a Él, porque así lo hice por años. Entonces fui cristiana del día domingo. De lunes a sábado peleaba con todo el mundo. Y el domingo era la santa en la iglesia. Entonces yo ya no quiero esa vida para mí. Decidimos que no fuera más así y es lo que me importa. Me importa en mi alrededor, que antes no me importaba. Porque decía, yo estoy en cuenta con Dios, listo. Y no es así. Porque yo al que dejo mal es al Señor. ¿Cómo yo le voy a hablar a una persona del Señor si peleo con ella porque salió tanto de luz? Y me altero y después ¿qué van a decir? Y a ella me viene a hablar de Dios. Entonces, ahí va la ira. Le entiendo perfectamente, pero Dios por algo nos trata. Sí. Y por algo fue necesario eso, sí. Es porque el reino se ha acercado, es porque el reino está haciendo una obra en nosotros. Y por eso le decía, no es algo instantáneo, es un proceso. Desde ver una tierra ahí quietita, a después tener algo vivo, con fruto, ¿cierto? Algo atractivo a los ojos, que quieran tomarlo. Porque eso tenemos que hacer delante de los hombres. Que las personas digan, ¡uy, mira, tremendos pimentones! ¡Uy, cómo lo hiciste! ¡Mira cómo te dio los tomates! ¡Míralo! ¡Mira las sandías! ¡Uy, qué lindo! Por eso nosotros, el reino se fija en nosotros y asienta su gracia sobre nuestras vidas, porque quiere hacer esta cementera en nosotros. ¿Para qué? Para que tú seas una bendición. Para que tú vivas de esa bendición. Pero también otros quieran esa bendición. Y por eso es importante, y me gusta mucho como Pablo lo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es algo precioso lo que dice, porque ese yo, ¿cierto? Lo que decía el hermano, ese yo que está en nosotros, es finalmente nuestra naturaleza. Yo soy así, sí, está bien dicho. Está bien dicho, eso es. Pero Dios no nos sirve eso. Por eso te es necesario nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Amén. Amén. Eso es, pues. Amén. Entonces, si nosotros vamos viendo un poquito más, esto puede estar en nosotros. Esto a veces está ahí. Tenemos que dejar que el reino entre, saque. Otro concepto, o otra obra de la carne, son las contiendas. Las contiendas. ¿Qué son las contiendas? Se refiere a conflictos, peleas, disputas o discusiones acaloradas entre personas. Esas son las contiendas. Manifiestas son las obras de la carne, ¿cierto? Y este punto, mire, a mí, yo creo que siempre he estado en líneas de fuego. Me ha tocado estar en línea de fuego. Por mi profesión, el área de prevención de riesgo siempre me tocó estar en muchos conflictos. Porque uno tiene que marcar presencia en toda una obra
lleno de gente con mucha experiencia, mucho conocimiento, y yo soy el que viene y le dice, no me sigues trabajando acá. ¿Y por qué? Por esto. Y tengo que argumentar. Oye, pero ¿cómo va a parar si mira, estamos pagando la hora de la luz, el viejo acá, el hecho acá, que va a llegar esto otro acá? No puedes. Y ¿sabe qué? Una vez estaban haciendo un cambio de una oruga de un bulldozer. Y la tenían puesta ahí con 2 grúas telescópicas, iban a sacar una especie como de engranaje, se puede llamar, se llama la rueda motriz, que se le llama en el sistema de rodaje del equipo. Y estaban ahí sacándola, y llego yo a hacer una visita y encuentro una falla en el procedimiento, que faltaba una herramienta específica que era para tomar esa pieza y sacarla con seguridad, y el protocolo así lo establecía. Y tenía gente de Codelco, tenía gente de mi empresa, de la gerencia, tenía el subgerente, y yo era el único. Era más que esta cantidad de personas las que tenía ahí. Y me tocó parar esa pega. Pero la gracia de Dios me permitió salir ahí sin decir garabato, sin insultar a nadie, sino que pararme firme en mis bases, ¿cierto? Porque hay que pararse con bases, usted no puede parar porque es que no me pareció, es que yo creo que no, es por esto y por esto, y tiene que ser objetivo, porque tiene gente muy, muy inteligente ahí. Entonces, esa situación me permitía ver a mí de cómo Dios estaba obrando. Pero le voy a dar otro ejemplo. Un día regando ahí en Guzmán, ocurrió que el repartidor del agua me pasó a llevar en una situación. Y yo me molesté. Me molesté mucho. ¿Sabe a qué punto? A que salí a buscarlo. Porque yo la verdad, no sé, en la vida he aprendido a no tenerle miedo a las personas. Pero me molesté mucho ese día. Y ¿sabe qué? Yo creo que botaba espuma por la boca. Y paso un alambrado, y paso para acá, y paso y lo buscaba, y listo, y lo encontraba. Y de repente llego a un lugar y había una luna llena, esto en la noche, en un potrero, y había un hombre así, calmado, apoyado con una pala así. Y era un hombre viejito, un anciano. Nunca lo había visto ese hombre. Y yo soy de niño, creo, hermano. Y me dice, ¿qué fue? Y yo así, pero así como, iba así, de verdad, ¿y sabe qué? Me dice, ¿cómo está, amigo? Me dice, muy calmado. ¿Y sabe que esa calma en él me hizo verme a mí? Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué ando así? Yo sabía que yo había decidido, o sea, iba decidido a no decirle nada al repartidor del agua, le soy bien honesto, sino que a entrar al tiro nomás, no decirle nada, no caer a ese nivel tan elevado de la hermana, de discutir antes primero, no, entrar a ese nivel, no, iba a eso. Y cuando veo a este hombre y me saluda así, ¿sabe qué? Sí, fue como que se me cayó así. Fue como que algo cayó de mí. Y yo vi cómo Dios me trató en eso. Porque vi la quietud en el hombre, la tranquilidad. Y que ese hombre no tenía por qué estar ahí. Y una luna que iluminaba esa noche. Y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? Y esto me lleva a la palabra mía, la escritura. Hoy día meditaba en eso, hoy día me acordaba de esto, por eso estoy dando este ejemplo. Que a lo mejor en una situación anduve bien, ¿me entiendes? Pero esta situación no fue la mejor. Y yo creo que nosotros tenemos más situaciones que no son las mejores en nuestras vidas, más que las mejores. Y estas cosas pasan en el corriente. Porque es rutinario ya que uno riegue, es rutinario cuando uno tiene que hacer esas labores, ¿cierto? Es parte ya de cuando uno tiene una cosita o algo que atender. Pero
Pero en esas cosas es cuando nosotros nos mostramos tal cual como somos. Y son cosas simples. Y me lleva a la escritura esto, puesto los ojos en Jesús. Es que ahí nosotros no tenemos que desenfocarnos, hermano. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Si yo, como le digo, a lo mejor quizá alguien yo le digo lo que pasó, me va a encontrar la razón y me va a acompañar a buscar al hombre. Pero ahí nosotros estamos errados. Hay cosas así, hermanos, que están en nosotros y que nos llevan a esto, a las contiendas. Diferencias vamos a tener. No piense que no. Me toca hacer, hermano, me toca hacer gestión también por lo que hoy día hago, el corretaje. Oiga, van 5 días y no ha pagado el arriendo. Oiga, tiene estas cuentas acumuladas. ¿Está ahí en el día a día, hermano? Hermano. Hay cosas que también Dios permite, por ejemplo, yo caía en una situación en mi casa con mi familia constantemente. No era algo que no pasara nunca, yo caía con eso y después, cuando ya estaba todo el furor de como que te viene algo y yo me encerraba en mi pieza y lloraba, oraba, reclamaba, llamaba al pastor y volvía. Y me era constantemente, pero cada vez había como, se podría decir, Dios iba aclarando de por qué salía eso de uno. ¿Me entiende? Entonces, cuando están en esos momentos de furor, uno baja y uno, pues la verdad que con un Dios, uno con Dios puede llegar a ser 100% sincero. Entonces, en ese momento tú le dices que yo me enojé por esto y entonces como que vais desglosando y ahí te das cuenta de qué te dolió, de qué te molestó, y ahí Dios puede tratar. Entonces las cosas sí se volvían a repetir, pero ya como que te iba enseñando. O sea, se vuelve a repetir, pero te va como enseñando. Es como el tratamiento, dice que es un proceso. Entonces, ahora no estoy diciendo que está 100% sanada esa situación, pero ya no llega a los extremos que llegaba antes, porque ya es como hasta aquí nomás, como que ya no podí parar situaciones, decir, no, ya, como que reaccionar más rápido, porque antes no reaccionaba tan rápido, antes dejaba ir como en el barranco entera, y después ya llegaba a como, Señor, te dejé mal y toda la cosa, pero ahora ves como aprendiendo de qué te dolía, de cómo decir las cosas, de que le dolió a la otra persona. Entonces, la misma situación se repite, pero ya vas teniendo los cuidados que no tuviste la primera vez. Así es. Mire, es interesante eso, hermana, porque realmente hay situaciones que si nosotros las contamos a muchas amistades o personas que a lo mejor conocemos o colegas, nos van a decir, no, estuvo bien. No, tú tienes que haberle dado, ¿no? Le van a decir así. Le van a decir eso. Pero que, por eso le digo, nosotros somos llamados al reino. Y nuestro llamado atiende al llamado del reino. Nuestra atención, allá nosotros apuntamos. Y yo creo que por eso estamos hoy día en esta instancia de comunión. Porque aquí somos instruidos, aquí somos tratados. Aquí el Espíritu Santo empieza a mostrarnos áreas. Y yo agradezco a los hermanos que abren su corazón y puedan hablar estas cosas, porque son ejemplos reales de que las cosas están ahí a la mano y que ninguno de nosotros está libre. Porque otra persona va a justificar, pero ¿cómo lo ve el rey? Y eso es lo que nosotros debe cambiar, y por eso nosotros somos llamados a tener carácter. ¿Sabe por qué nosotros aceptamos estas cosas? Porque nos falta carácter en el reino. Porque una persona con carácter, ¿quién dice no? Está bien. No, si usted decide vaya, yo no. ¿Quieres pelear? Permiso, me retiro, chao. Chao. Entonces, hay cosas acá, hermanos, que realmente están muy cercanas y nosotros, vuelvo a decir, esto lo pasamos por alto. Leemos esta escritura y pasamos derechito por encima de esto. Pero son realmente profundas en nosotros. Son raíces que están ahí. Herejías. La herejía es cualquier creencia
que está en fuerte desacuerdo con las costumbres o creencias establecidas, en particular con las creencias aceptadas o la ley en una organización religiosa. Obviamente la palabra es una definición común, transversal, pero la herejía es hacer algo totalmente opuesto a lo que Dios establece. Y vuelvo a lo mismo, nosotros muchas veces acostumbramos a hacerle cariño a ciertas cosas. Pero están ahí. Esto al reino no le sirve. Y es necesario, hermano, que nosotros no veamos tan lejos que hablamos como herejía, no sé, a mí por lo menos se me imaginaba como una señora con un gorro negro, así como rompiendo una olla. No sé, a veces estas herejías pueden estar muy, muy a la mano. Porque que dice la palabra que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. Que nuestro predicar, en nuestro ir a evangelizar, nosotros tenemos que predicar a toda persona, no hacer distinción de personas. El problema sería de que yo me haga parte de eso por ir a predicar. El problema es que yo me haga parte y respalde eso a lo que Dios dice que debemos hacer. Una herejía ir en contra de lo que Dios establece, a lo que Dios ha dado claridad que esto no es correcto. La herejía va en contra del mandato de Dios. Eso es una herejía. Por eso a veces la herejía quizá nosotros lo vemos así como muy lejano, ¿no? La herejía puede estar también ahí. O a veces nos justificamos también en decir, no, es que yo tenía que aceptar. Sí, pero hay cosas que nosotros tenemos que abstenernos. Tenemos que ir y predicar, tenemos que nosotros ir y hacer que ellos hagan a nosotros, más no nosotros a ellos. Ahora tampoco es para que nos pongamos graves así como que legalistas, no es algo relacionado al legalismo, pero sí algo que tenemos que nosotros examinar. Si esto no me edifica, esto no me bendice, tengo que salir de ahí. Si ellos no están respetando quién soy yo y me están obligando a hacerlo, tengo que salir de ahí. Hay testimonios de hermanos que han ido a predicar a la disco, por ejemplo, y terminan pinchando con una, con otra y salen curados. O salen drogados. Y iban a predicar supuestamente. Entonces, hermano, hay cosas que están ahí y son fuertes. Pero este punto de la herejía está netamente asociado a la ley, a la escritura, a la palabra misma. Dice incluso la palabra que podemos renegar contra Dios, contra Jesús, mas hay de los que atenten contra el Espíritu Santo. No será perdonado ni esta vida ni la por venir. Es algo que es imperdonable. Y ahí hay que ser cuidadoso con eso. Sobre todo cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos responsabilidad con eso. Sobre todo cuando el Espíritu Santo ha llegado a nosotros. Está en nosotros. Rodrigo, digamos, esto también de la herejía podría ser también que, por ejemplo, nosotros tenemos de repente algunas personas que tienen algunos tips o cositas que de repente tienen en su casa, por ejemplo, o en el mismo cuarto se ponen una cinta roja aquí, o un palito en la puerta de la casa, o una mata ruda que le ponen también. Esa también sería parte como de herejía. Correcto, sí, totalmente. ¿Están de acuerdo con lo establecido en la palabra? Exactamente. Mire, en algún caso, y muy buen ejemplo, Suelos, porque estas cosas llegan a veces con sutileza. Llegan con sutileza y dicen, oye, ¿sabes que le tengo un regalito? Y le pasan algo. Oye, ¿esto me pasaron? Puede ser algo relacionado al santeísmo o a las cosas, ¿cierto? Materiales o connotación de idolatría.
Y que, como dice, a lo mejor una pulsera. Oye, te paso la pulsera de los 15 poderes, la nueva versión. ¿Me entiendes? Alguien puede aceptarla, decirle ya. A lo mejor muchas veces nos va a tocar decir por amor, ya, ok, gracias. Como amuleto. Pero ¿qué hago? Un amuleto, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿qué hago yo en la intimidad de mi casa? Ahí está lo que marca la diferencia. Sería peligroso que yo dijera, entonces ahora me va a ir bien. Y empiezo a invocar. Claro que sí. Ahora, más aún, ¿qué pasaría si alguien llega con un dinerito extra por ahí? Oye, podemos arreglarnos. ¿No será quizás una herejía eso? Cuando estoy tomando un dinero mal avenido, estoy respaldando quizás algo que es parte de un delito. Cuando la palabra dice no robará, por ejemplo. Bueno, hay mucho esto es muy amplio, pero muy bueno ese ejemplo. A veces hay cosas que nos regalan, pero no todo lo que nos dan. Es una bendición de Dios, como decía la vez pasada. Hay cosas que nosotros debemos examinarlas siempre, siempre. Examinarlo todo, retenerlo bueno, dice la palabra, se refiere a una enseñanza en la escritura, sí, obviamente, pero yo creo que ese es un principio que debemos ya nosotros de examinar. Porque nosotros si vemos comúnmente, podemos decir, qué cuático. Mira, ¿por qué no aprovechó esta oportunidad? A mí me pasó una vez. Había un joven que paseaba, él lamentablemente era adicto, vive en la calle. Y siempre pasaba como vendiendo cosas. Y un día pasó vendiendo algo súper barato. Y daba ganas de comprar, la niña que trabajaba conmigo le compró. Y yo le dije, ¿y no va a comprar? No, le dije yo, porque él no trabaja. Y él lo que está vendiendo no debe haberlo adquirido de buena forma. Y ella estaba muy contenta porque era muy barato lo que le había vendido. Entonces ella me regaló a mí. Y yo le dije que yo no lo quería, porque yo sabía que eso no provenía de buena forma. Y pasaron los días y ella se lo llevó, y yo le pregunté que cómo le había salido. Y me dijo, ¿sabe qué? No me comí ni siquiera una, se pudrió todo. Porque ellos, ¿sabes? No sé si cuando yo a ella le dije que eso era mal, que eso estaba mal avenido, era mal avenido, de ella todavía mala no lo procedencia. compraba. Ella todavía no lo compraba. Yo le dije, no, yo no voy a comprar. Ella lo compró después de yo que lo dije, después ella me dio a mí y yo se lo devolví. Entonces ella ya sabía, entonces yo creo que por eso también se le ocurrió, porque ella ya tenía conocimiento que eso es la palabra, porque ella hablaba de Dios, que eso es la palabra de Dios, no era. Y a ella se le pudrió todo, perdió todo. Hermano, una consulta y usar a Dios como amuleto, porque antes yo tenía esa creencia, o sea, ahora hacía, yo lo trataba de orar para que me salieran bien las cosas, ¿entiendes? Y yo después entendí que no, pero hay veces que uno, en el corazón, así en lo profundo, uno sigue orando con ese propósito para que te siga yendo bien aquí, y cuando uno ya comprende que lo que venga es bendición de Dios y Él sabe lo que da aquí, pero a veces yo me he visto en esa posición de la oración, tratando de usar a Dios como amuleto o porque me vaya bien en las cosas que eso se puede tomar como una... Es que si lo miramos, como usted decía, podría ser una parte. Ahora, ¿cómo? Eso no significa que no podamos pedir, porque dice, todo lo que pida el Padre, en mi nombre, Él lo dará. ¿Cierto? Hay una claridad ahí que dice Jesucristo cuando nos da la enseñanza de cómo orar. El punto es que ¿tengo claro quién es mi Dios? ¿O pienso que es mi empleado? ¿O pienso que es mi seguro? Ahí está el punto. Porque yo a Dios puedo presentar las peticiones que yo tenga, pero finalmente tengo que entregarlas, ¿sí? ¿Quién las hace? Entonces, si yo puedo decirle, Padre, esto me gustaría a mí, pero decida usted. Ponga usted la última. Porque hay una parte en la palabra que dice, encomienda al Señor tu camino. Exacto. Y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Entonces, uno tiene que encomendar, o sea, lo que el hermano hace,
comentar al Señor su trabajo, está bien, pero no decir, Señor, te encomiendo que esto me salga perfecto. No, porque dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Sí, hermano. Cuando me acuerdo que la gente dijo que estaba embarazada, yo siempre quise tener una niña de hija. Me encantaba la niña. Y pues, tenemos. Entonces, yo estaba en la petición de eso. Algo comprendo de su situación. Yo pienso que, o sea, el Señor dice en su palabra que conoce la petición de nuestro corazón. Pero yo nunca no le dije, cuando la Janita me contó, yo no le dije al Señor, yo quería tener una nieta, pero una mujer. Pero Él sabía la petición de mi corazón, si no había resultado con mis hijos, me resultó con mi nieto. Y eso es hermoso, que sabe uno, aunque de repente ni siquiera le pide, o le pide, porque cuando uno dice ora y el Señor sabe las peticiones, sabe lo que quiere, y Él hace como quiere. Amén. Eso Eso es. Y eso es importante porque nosotros pretendemos hacer nosotros el Dios y no dejar que Dios sea Dios. Y ahí estamos cayendo en una herejía. Por eso lo que dice el hermano es cierto, porque yo estoy pretendiendo tomar la naturaleza de Dios al momento de decidir que esto es lo mejor y quiero que se haga así. Y yo lo asumo así. Y si no se hace así, no me sirve Dios. Eso es una herejía, por ejemplo. Mas nosotros como cristianos debemos orar a Dios, debemos pedirle todas las cosas que nosotros tengamos por delante, pero finalmente hágase su voluntad. Así en la tierra como en el cielo. ¿Cierto? Es algo clave que está en la oración que nosotros debemos hacer. Resulta que anoche estaba hablando y Permiso, voy a parar un poquito el de ahí porque está un poquito... sí. Dale, mamá. Estaba medio enferma, tenía dolores aquí, en mi estómago. Tenía unos tremendos dolores y parece que me hizo mal algo. ¿Ya? Y ahí yo me acordé del Señor. Y eso después yo me puse a reflexionar y decía yo, primero me acordé de Él y decía, Señor, quítame estos dolores que tengo aquí, ya he hecho esas cosas. Y después que oré y le pedí al Señor y me sentía re mal, con dolor fuerte. Y después dije, reflexioné y dije yo, ahora que estoy en problemas, me estoy acordando de Él, dije yo, cuando uno está en problemas, ahí uno se acuerda de Él. Eso yo creo que es malo, porque eso me dice yo, porque es malo, que cuando uno está en problemas o con dolores o cualquier cosa en apuro, ahí uno se acuerda de Dios y después ya no. No sé, eso es lo que me pasó a mí. ¿Ah? A veces cuando tengo problemas o si no, ando con dolores. Y me acuerdo del Señor y me pongo a orar y decir una cosa, pero y eso no es bueno. Porque uno, cuando está en apuro, ahí uno se acuerda de que existe. Eso creo que está mal. Y son cosas que tenemos que trabajar todos nosotros. Claro, trabajar. Todos nosotros, porque todos yo creo que hasta el inconverso se acuerda de Dios. Pues. Sí, En un mal momento. Sí. Es nuestra naturaleza. Es lo que está en la obra de la carne también. Y abordando la siguiente, envidias. Y la envidia dice que es tristeza o pesar del bien ajeno. Esa es la envidia. Y es importante esto, hermano, porque alguien dirá por ahí, oiga, pero es que yo me levanto a tal cosa, hago esto, hago para allá, para acá, y veo que el hermano le da tan bien y no hace nada. Y eso ya parte de una envidia. Porque a lo mejor si el hermano no hace nada y le va bien, qué bueno, que le vaya bien al hermano. Pero si yo ya me entristecí o me pesó eso, es una alegría que a lo mejor un hermano está contando, porque en medio de la comunión nosotros vamos a ver la bendición de Dios y vamos a ver que otros hermanos quizás según nosotros, porque a veces también esa bendición puede ser una responsabilidad mayor también. Y puede ser una cosa, porque también la palabra dice, el que más se le dé, más se le demandará. Y si nosotros
quizá a lo mejor ve, oh, el hermano, esto que logró. Pero a lo mejor logró eso y está con un peso que no puede ni dormir porque para poder sostener lo que tiene. Pero si yo veo al hermano que está bien, que él está bien, que me debo alegrar con él. Y no entristecer ni que me pese eso. Porque es importante eso, hermano. Porque muchos no cuentan sus situaciones o sus vivencias. O quizás Dios está haciendo un milagro tremendo en su vida a través de lo que está viviendo, porque uno siempre ve lo de afuera nomás, por hermano. Uno ve ahí como de la rejita hacia afuera nomás. Pero no sabe lo que hay más adentro. Entonces, quizás a lo mejor el hermano está siendo bendecido por algo que a lo mejor hizo en algún momento y que Dios hizo un milagro, ¡pum! Y puso una bendición en él. Que nosotros desconocemos el trasfondo de eso. El problema de esto es que la envidia pueda generarnos a nosotros una tristeza. Ay, ¿por qué a mí no? Ay, ¿por qué a él sí? Hermano, nosotros tenemos que alegrarnos. Si usted quiere ser una cementera real, la envidia no puede estar en nosotros, hermanos míos. Me pasaba con una de mis mejores amigas, cristiana. Ella me obligaba a ir a la iglesia a mí por año, y mi amiga es separada, y ella se enojaba mucho conmigo porque ella me decía que le daba rabia, y ella reconocía que le daba rabia, que le daba envidia. Envidia santa. No, me decía que eso ella sabía que estaba mal ante los ojos de Dios. Pero me decía, yo no puedo tener envidia de ti. Como somos bien cercanas, sí, somos cercanas, pero me decía, pero me da rabia porque Dios te ayuda, porque te va bien, porque tenía un marido al lado, mi marido me abandonó, un montón de cosas que le pasan. Y me decía, y me da rabia porque yo voy siempre a la iglesia, me decía, siempre voy, y tú no vas, y soy porfiada, y salí, y me sacaba todo lo que en cara, todo lo que yo hacía. Y me decía, me da rabia contigo porque Dios te escucha. Entonces, nosotros conversamos mucho, porque yo no entendía por qué Dios me bendecía, Dios me ayudaba, y a ella no. Entonces decía que era injusto. Entonces decía, pero me decía, yo tengo pecados que son peores porque Dios conoce mi corazón. Y quizás lo que tú haces es visible. Es visible. Y tu corazón es más santo que el mío, me decía ella, porque nosotros conversábamos mucho de eso. Me decía, porque ¿cómo que Dios te escucha y te bendice a ti y no lo hace conmigo? Y ese fue un trato que ella tuvo con el Señor mucho tiempo. Pero para la gloria de Dios eso ya no es así. Y lo hemos conversado harto y nos acordamos. Y ella me decía, envidia. Me seguía siendo un fruto malo. Y yo no tenía que tenerlo en mi corazón. Y eso era lo que provocaba que Dios no me bendijera. Exacto, porque estaba estorbando Porque, algo que, claro, porque que Dios era tenía que hacer, pero volvemos a la cementera no iba a dar frutos si es que no tenía cosas arraigadas claro. o cosas que están ahí generando un estorbo al trato de Dios sobre nosotros. Claro. Y por eso yo creo que este estudio, ¿sabes? A mí por lo menos me bendice mucho porque me ha permitido acercar más las cosas y examinar. Estoy hablando de mi aprendizaje en todo esto. Examinar esto. Porque a veces puede haber envidia por situaciones. Puede haber envidia. Que yo en vez de decirle, oh, qué bueno hermano, lo bendigo, lo felicito, realmente es una bendición de Dios, oremos por esto, no sé, una instancia así, a que venga ese problema, ay, ¿por qué a él y por qué a mí no? Mire, sí, esto es súper claro. Tristeza o pesar por el bien del otro. Cualquiera de esas dos cosas que usted sienta frente a una bendición de alguien es envidia. Ahora, hay envidia a gran escala que llegan a ciertos puntos, ¿cierto? Gente que hace mal sobre esa persona porque ya eso es una obra de la carne desmedida. No es que hay un espíritu ahí que está trabajando, que se opone ante esta obra de la carne. ¿Y sabe qué, hermano? Lo real, que si nosotros lo sentimos, es mejor confesar nuestros pecados delante del Señor y arrepentirnos de esto. Porque en esto no estamos solos. Es el espíritu que se opone a la obra de la carne. Es porque estamos siendo machacados en esa área. Es porque algo tiene que salir, tiene que caer en nosotros. Porque lo correcto
es que el gozo que está en mí por medio del fruto del Espíritu Santo no permite estas cosas. Si hay gozo en mí, aleluya, gracias Señor, te bendigo. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús, bendigo tu vida. Qué bueno esto que te salió. Bueno, entonces vamos a orar para que ahora tengas mayor sabiduría en esto, sepas cómo llevarlo, sepas cómo trabajarlo. Que Dios guarde tu corazón. Ese debe ser nuestro actuar frente a las bendiciones sobre los otros. Y no lo contrario. Homicidios. Bueno, el homicidio es la acción de causar la muerte de otro ser humano. Y sí, hay homicidio, no requiere mayor explicación, es quitar la vida a alguien. Pero ¿sabe qué? Hay homicidios que muchas veces están como camuflados también. ¿Han escuchado el término funa? ¿Funa? ¿El término funa? Ojo ahí con eso. Porque todos se suman a la funa. ¿Y sabe qué? Una funa trae... ¿Me escuchan bien? ¿Si esto es funa? ¿Funa? ¿A que lo funaron? Cuando dice el término que lo funaron, eso puede ser un homicidio sobre esa persona. Porque esa persona usted la inhabilita socialmente. Usted le cierra todas las puertas. ¿Y qué pasa si esa persona debe ser convertida y arrepentirse de sus malos caminos? ¿No debemos tomar nosotros otra postura? No, pero es que lo que hizo es que hay que funarlo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero tú estás queriendo que esa persona no exista más. ¿Habrá sido así Dios con nosotros? ¿Por nuestros errores y nuestras faltas? Por eso hay testimonios fuertes de personas que bailaron con el diablo incluso y hoy día están adorando a Dios y están sirviendo a Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? El problema es que nos subimos a la micro rapidito. Porque nos sentimos en una superioridad moral, es un término que ocupan hoy día en política. ¿Y no? Si bien estamos tratando de mantener la moral de Dios, estamos ahí tratando de hacerle empeño, eso no nos da cabida a eso, sino que Dios también quiere que esa persona se convierta. Ojo cuando pillan esos arrestos comunitarios, ¿cierto? Y lo amarran ahí, le dan una buena fleta y hay gente que le han quitado la vida en eso. Por eso es que hay que ser cuidadosos y examinar esas cosas, ¿no? No sé, yo creo que hasta ahí queda claro ese punto. Perdón. ¿Sí? Él nos dice de causar la muerte, pero también se refiere a la muerte espiritual, porque muchas veces nosotros con nuestras palabras herimos tanto así que llegamos a una persona como inhabilitada. Hay mucha gente que se cree, o sea, como que nosotros nos mostramos, incluso decimos, no, es que Dios trató conmigo, Dios trató conmigo, que a la otra persona como que se va hundiendo, como que Dios no trató conmigo, no me habló, no sé, ni siquiera es suficiente para que me escuche. Sí. Entonces, gracias, hermana, muy buen aporte. Es otra parte de... Es muy buen aporte, hermana, lo que usted dice, porque nosotros sí podemos quedar, porque sí podemos en nuestro predicar a veces jactarnos, y eso también es otra línea muy fina. Quizás queremos testificar, pero ese testificar tiene que tener un objetivo. A veces el testificar puede hacer que la otra persona se sienta aún más imposibilidad de acceder a Dios. Si ese testimonio va a acercar a la persona a Dios, que así sea. Pero si la va a alejar y la va a herir, o me va a poner a mí en una posición mayor a la persona, estoy haciendo mal, estoy quizás haciendo esa parte también. Porque a veces también, ¿sabe cuando nosotros le quitamos la vida a alguien espiritualmente? Y gracias por decirlo. Cuando nosotros no predicamos a una persona. Porque no es que ¿qué me va a escuchar de la palabra de Dios? ¿Cómo me va a escuchar del reino? ¿Qué le voy a hablar a este si este es así, asá? ¿Qué le voy a hablar de Dios? Que a lo mejor ese puede ser más fiel que uno mismo.
Es interesante lo que usted dice, hermano. Borracheras. Estado de intoxicación producido por la ingesta excesiva de alcohol, que provocaba una alteración de la conciencia y las facultades mentales y físicas. Bueno, aquí dejamos muy en claro lo que es una borrachera, ¿cierto? O sea, no estoy justificando nada, ni dosis, ni nada uno. Cada uno tiene que saber que si va a consumir una copa de algo, es algo que usted tiene que tener paz en su corazón. Es algo que usted, si usted tiene paz y sabe que no va a caer en este argumento o no tiene una raíz, porque aquí, y volvemos a lo mismo, por eso es delicado esta parte, es delicada. Pero ponga atención, por favor, para que después no diga, oye, el que el hermano dijo esto, esto no. Ponga atención, ¿en qué sentido? Está hablando de borracheras. Si usted está en una situación donde debe dar un paso, hágalo, pero con paz. Si usted siente inquietud en su corazón, porque a lo mejor yo tuve una batalla grande con el alcoholismo, obviamente esa persona clínicamente, como sea, como espiritualmente, es una persona que se entiende por qué se... Y hay que respetar eso al hermano. Y hay que apoyar eso. Incluso dice la palabra, si es de tropiezo para tu hermano, tú también tienes que dejarlo. Pero si es otra la situación, donde quizás, no sé, un tema, una cena, una otra instancia, si usted tiene paz en su corazón, vaya y hágalo. Pero si usted tiene una inquietud, no lo haga. Si usted sabe en su conciencia y sabe que algo el Espíritu Santo le está mostrando que no, correcto, punto. Pero la borrachera es algo peligroso, hermano. La borrachera, al tiro, hermano. La borrachera, ¿sabe cuál es el problema de la borrachera? Que abre puertas a que las tinieblas, el enemigo, el diablo obre en las personas. Y las personas se condenen de por vida, en esta vida y en la porvenir, a través de la borrachera. Por eso es tan fuerte. Porque hay personas bajo el estado del alcohol que han quitado vidas a otros, que han cometido homicidios, violaciones. Hay cosas que han pasado muy tremendas. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta a lo que el enemigo puede hacer. Y es necesario que tengamos claro este principio. Por eso aquí yo no estoy diciendo hágale esto, haga esto, otro no, que sí, que no. No, ahí el Espíritu Santo usted que tiene que guiarle en esto. Usted tiene que tener esa claridad de todo esto. Hermana. Perdón que opine tanto. Pero lo que pasa es que... No, está bien, hermana, gracias, gracias. Si esto es la riqueza de la comunión. Ya, lo que pasa es que recién la hermana Carolina dijo, yo doy no quiero dar más testimonio de Dios. Pero muchas veces, si supuestamente yo me tomo algo, una copa, porque no me voy a emborrachar, pero si alguna persona no cristiana me ve, le estoy dando un mal testimonio porque ellos no conocen la palabra. Entonces también eso no es bueno. Porque es como estar, bueno, tendría que como justificar que me puedo tomar un trago porque la Biblia dice que la borrachera que yo no sé. Entonces tampoco es en paz, porque la otra persona no va a ver eso, va a ver que un cristiano está tomándose una... Claro. Y a lo mejor esa persona es la menos comprometida con el Señor y es la que primero la va a criticar. Y ahí está. Pero por eso es importante, usted tiene que examinar la situación. Hoy día socialmente, ¿sabe qué? No es como antes. Tienes que tomarte algo. Hoy día no, hoy día se respeta a la persona, no, yo no consumo alcohol, punto. Como hoy día usted puede decir, no, yo no como jamón, como pura lechuga. Punto. Bueno, hoy día tenemos esas facilidades. Por eso hoy día no hay argumento ni para lo uno ni para lo otro. Pero es algo de conciencia. Y la conciencia en nosotros ha sido despertada en el reino. Porque hay una guianza que se tiene que hacer sobre nosotros. La conciencia es fundamental en nuestra naturaleza y frente a Dios. Y por último, vamos a llegar hasta acá, hermano. Ya estamos cerrando ya. No sé, que a lo mejor está cansadito ya, pero que es bueno que se lleve esto claro, porque a veces nosotros como que estamos ahí, estamos al filo. Y son cosas que tenemos que tener claras. Tampoco me debo justificar, ¿cierto? Como decía la hermana, justificar, que voy a tomar para que digan que no soy tan cartucho. Alguien puede decir. También está en un error, porque está pensando en agradarle a los hombres. Sí, ahí está el punto. Usted tiene que tener la seguridad. Si usted tiene tranquilidad, bueno, vaya.
Porque hay hermanos que también, como dice la hermana, oiga, usted vino con una camisa rayada y es una herejía. O usó poncho para predicar un día y también como qué aberración. Y en el sur predican así varios pastores. Hombres que predican el evangelio en muchos lugares también. Pero aquí, hermano, por eso digo, esto es algo que es íntimo, es el Señor, es algo profundo, es algo cercano. ¿Lo voy a decir, hermana, o no? Sí, quizás aquí en la borrachera también está ya el consumo de otras sustancias que también provocan un estado mental que pierde a la persona y además adicción. Mire, algo interesante que destaca acá, la borrachera, es una intoxicación, que también lo puede producir otro, no solamente el alcohol etílico, puede ser cualquier sustancia, pero que provoca alteración de la conciencia. ¿Se da cuenta? Porque una persona que está fuera de sus cabales es inconsciente. Es una persona que después dice, ¡ay, cómo hice esto! Al otro día. ¿Cómo fui capaz de hacer esto? Y si llámese alcohol, llámese como se llame, si me está alterando la conciencia, ojo, es una puerta abierta para que las tinieblas entren y hagan lo que quieran. Sí, de eso mismo, que es para... Porque, bueno, todos los cultos que hacían, ¿cierto? Porque todavía lo harán, la gente, ¿cierto? Que fuman pipa de la paz, que fuman sustancias y ven cosas y todo entran a un mundo espiritual totalmente contrario a Dios, o sea, un mundo espiritual maligno, ¿no? A contactarse ya con demonios, espíritus, todo eso, la brujería. ¿Sí? Bueno, de hecho está. Pero miren, eso también es importante la parte cultural. Por eso uno ahí hay que ser cuidadoso porque, a ver, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay personas que han crecido en una determinada cultura. Y por eso, ojo, que el juicio no es nuestro. Yo el juicio duro tengo que hacer conmigo mismo. Yo tengo que pescar la lupa y mirarme. Y me gusta mucho como lo dice Jesús, porque dice, andan preocupados de la paja en el ojo ajeno y no se dan cuenta y tienen una viga delante suyo. Y ese ejemplo de la viga, yo lo entendí así. Cuando yo veo una viga tengo que moverla con fuerza. Si yo veo la paja en el ojo ajeno, es porque esa paja tiene que ser quitada con una sutileza única, un profesionalismo único, porque si no le daño el ojo. ¿Ya? Es importante eso. Tiene que ser con el ambiente, con todo necesario para que esa pajita salga de ese ojo, ¿cierto? Pero si hay una viga enfrente mío, tengo que sacarla con fuerza. Entonces, cuando entramos a ese punto, hay ciertos pueblos étnicos que quizás se convierten en el evangelio. Es parte de su cultura aplicar eso. Es como la mujer que no usa una protección en su parte superior del tronco, ¿cierto? Que andan con su dorso desnudo, por ejemplo. Para nosotros puede ser, ¿cómo eso pasa eso? Pero para esa cultura es normal. Hay cosas que nosotros no podemos pretender decidir por ello. Yo tengo que sacar las vigas que tengo enfrente mío y darme cuenta de todas las vigas. Pero esa pajita en ese ojito la va a sacar el Cristo. O Cristo va a dar claridad frente a eso. Lo decía por el peligro que... Sí, volviendo al opio, lo importante es tener claro esto. Que si hay algo que altera mi conciencia y mis facultades mentales, obviamente, y yo sé que esto me va a generar eso, tengo que ser danger, alerta, todo, porque en realidad hay algo ahí. Orgías. Reunión de personas en las que se practica sexo sin moderación y generalmente se consume alcohol y otros estimulantes. Lo que dice usted, hermano. Bueno, eso la Biblia dice que es una obra de la carne. Y hoy día está siendo permitido. Según nuestra legislación, hoy día se permite el matrimonio no me acuerdo cómo se llama. Pero puede haber un matrimonio de más de 2 personas. O una unión civil. Poliunidad parece que se llama. Poliunidad, algo así. O polimatrimonio. Poliamor. Sí.
Entonces, esto está hoy día, ojo, en los tiempos que se van a ver, por eso hay cosas que están pasando hoy día en la escuela, o sea, nuestros hijos, los que vengan después más adelante, etcétera, van a ver todas estas cosas normalizadas. Por eso es importante no olvidar que dice, quítese de ustedes. O sea, que yo tengo que quitarlo. Como el ejemplo que recién se decía. Tengo que preocuparme de que eso no esté en mí. Exacto. Y yo inculcar eso a mis hijos, a mis nietos, que no esté en ellos. Pero nosotros vamos a ver en nuestro entorno, como tú dices, que es normal y que lo permite. Exacto. Exacto. O sea, no solo normal, sino que además legalizado. Legalizado, o sea, está permitido. Se legaliza la droga, ¿cierto? Se permite esto. Se permite esto de el poliamor, este tema de los que hay encuentros matrimoniales que hacen intercambio, hay cosas que están ahí. ¿Sabe qué, hermano? Que todo esto, alguien dirá, lo pasa por alto, pero o yo no haría jamás eso. Pero esta mente es débil. Esta mente es corruptible. Por eso debo llevar mis pensamientos cautivos a Cristo. Y eso es lo más importante, hermano. Porque, como decía días atrás, las cosas no se dan por generación espontánea. Es algo que se cultivó, es algo que se mantuvo ahí, y en algún momento nosotros ya vemos el fruto maduro. Ya. Entonces es importante que nosotros no dejemos de examinar este listado. Vamos a llegar hasta acá, hasta aquí ya abordamos todas las obras de la carne, y es importante hacernos esta pregunta: ¿estoy en condiciones de que yo pueda hacer la cementera para Dios? ¿Podrá el labrador hacer esta obra en mí? ¿Podré ser yo un cultivo, ¿cierto? En medio de necesidad, en medio de angustia, ¿podré ser yo ese huerto? Esa es la pregunta que yo debo hacerme. Si yo estoy queriendo serlo, estoy orando a Dios para hacerlo, es bueno que examinemos esto, porque estas cosas tienen que ser desarraigadas de nosotros. Deben ser tratadas. Y hay cosas, ojo, que cuando se tratan algunos campos o suelos, usted eliminó el vector o eliminó el invasor, digámoslo así. Usted lo eliminó, pero periódicamente tiene que estar nuevamente, porque si no vuelve. Porque las pequeñas zorras son las que entran, ¿cierto?, al viñedo. Y constantemente nosotros debemos estar presentando. Por eso te digo, hermano, si no está orando, está perdiendo una tremenda bendición. Si no está orando, es porque usted no entendió las cosas de Dios. La oración es clave. Nosotros debemos orar a Dios. Oremos acá, gloria a Dios por eso. Pero ore todos los días, hermano. Yo le decía el otro día a mi hijo, por eso nosotros tenemos que no dejar de orar. Porque llegado el momento, cuando seas tirado al foso de los leones, Dios va a tapar la boca a ese león. Producto de tu siembra en oración. Producto de esa búsqueda de intimidad con Dios. Y por eso, hermano, que ninguno de nosotros puede decir yo estoy libre de esto. Sería una falsedad. Si hasta acá a lo mejor no hay alguna de estas áreas que a mí me ha sido un problema o yo no la he vivido, gloria a Dios por eso. Pero no puede decir yo estoy eximido de esto. En ningún caso. Permítase presentarse delante de Dios como aquella tierra fértil, donde Dios pueda hacer su cementera en su vida. Para que usted sea bendecido por eso y otros también alcancen esa bendición que Dios va a poner en usted. Amén. Vamos a orar entonces. Darle gracias, hermanos, por la participación. La verdad que se agradece porque eso enriquece este tiempo de comunión. El hecho de yo estar hoy día acá con usted no significa de que esté exento de todo esto. Le soy honesto, creo que hay muchos de estos temas que debo orar a Dios para que me ayude a someterlos, a eliminarlos de mi vida.
hay cosas que están ahí presentes y que uno a veces, como les digo, las esconde, las mete debajito del poncho o debajito de la alfombra. Pero bueno, Dios sí nos está dando estas palabras para que despejemos esto y seamos tratados en esa área. No deje de orar y confiar en Dios. Amén.